Álvaro Carreras está en el punto de mira de la Juventus. Y precisamente ahora, cuando Marc Cucurella acaba de llegar al Real Madrid y muchos podrían pensar que el club tiene demasiados laterales izquierdos, aparece una posibilidad que para mí Florentino Pérez no debería aceptar. Porque si el Madrid necesita hacer espacio en esa posición, yo tengo bastante claro quién no debería salir. Carreras no. Y atención, porque más adelante vamos a hablar de Ferland Mendy y Fran García, ya que ahí sí creo que el Real Madrid tiene dos decisiones que tomar. Una definitiva y otra temporal. Pero primero tenemos que entender por qué la Juventus se ha fijado precisamente en Carreras. El conjunto italiano está buscando reforzar su lateral izquierdo y habría preguntado por la situación del futbolista del Real Madrid. Y esto sucede cuando Carreras tiene solamente 23 años, contrato hasta 2031 y está intentando convencer a José Mourinho de que puede competir por un puesto incluso después de la llegada de Cucurella. Ese último detalle es fundamental. Porque la llegada de Cucurella cambia la jerarquía, pero no necesariamente convierte a Carreras en prescindible. De hecho, yo pienso exactamente lo contrario. Puede convertirlo en un futbolista todavía mejor. Carreras fue titular durante los primeros compromisos de pretemporada y disputó los 90 minutos frente a la Fiorentina, donde además dio la asistencia para el primer gol de Endrick. Entonces yo pregunto a la afición merengue, ¿qué mensaje enviaría el Madrid si ahora decide venderlo? Traes competencia y automáticamente eliminas al competidor. Eso no es aumentar el nivel de una plantilla. Eso es sustituir una pieza por otra. Y estamos hablando de un jugador por el que el Madrid hizo una inversión enorme para recuperarlo del Benfica. Aproximadamente 50 millones de euros. Después de semejante apuesta, venderlo cuando apenas tiene 23 años y todavía puede evolucionar muchísimo me parecería precipitado. Pero quiero saber qué piensa el madridismo. Si mañana la Juventus pone 50 millones encima de la mesa por Carreras, ¿aceptas? Yo digo no. Déjamelo en los comentarios, vender o quedarse. Y dentro de unos minutos os voy a decir cuál sería la cifra que sí me haría sentarme a negociar, porque evidentemente ningún jugador es absolutamente intransferible. Pero antes tenemos que hablar de Cucurella. El Madrid acaba de realizar otra inversión enorme en el lateral izquierdo. Y mucha gente puede pensar, si Cucurella costó aproximadamente 55 millones, evidentemente llega para jugar. De acuerdo. Pero, ¿desde cuándo tener dos futbolistas fuertes para una misma posición es un problema para el Real Madrid? Estamos hablando de Liga, Champions, Copa, lesiones, sanciones, momentos de forma y temporadas larguísimas. Mourinho necesita alternativas. Y además Carreras y Cucurella no tienen por qué ofrecer exactamente lo mismo. Eso permite modificar partidos. Permite cambiar comportamientos. Permite elegir lateral dependiendo del rival. Y sobre todo crea algo que los grandes equipos necesitan, competencia real. Por eso, si tú también crees que el Madrid no debería regalar profundidad de plantilla solamente porque llegó Cucurella, deja tu like ahora. Quiero comprobar cuántos madridistas quieren ver una auténtica pelea por esa posición. Porque ahora viene la parte incómoda. El Real Madrid sí tiene demasiados laterales izquierdos. Ahí estoy completamente de acuerdo. Pero entonces la pregunta correcta no es si Carreras tiene que marcharse. La pregunta es, ¿quién tiene que salir? Y aquí mi respuesta empieza con Ferland Mendy. Creo que su ciclo en el Real Madrid debería terminar. Mendy ha tenido momentos importantísimos. Ha sido fundamental defensivamente en temporadas enormes y sería injusto borrar todo lo que ha dado al club. Pero una cosa es respetar su historia y otra muy diferente planificar el futuro mirando hacia atrás. Con Cucurella y Carreras, el Madrid tiene la oportunidad de rejuvenecer definitivamente esa posición y establecer una nueva competencia. Y si tienes que liberar espacio, minutos y masa salarial, la salida de Mendy tiene muchísimo más sentido que desprenderte de Carreras. Pero todavía tenemos a Fran García. Y aquí mi postura es diferente. Yo no vendería a Fran. Lo cedería. Y existe una razón muy concreta. Fran García necesita jugar. No 10 minutos. No entrar cuando un partido está resuelto. Jugar 30, 35 o 40 partidos durante una temporada. Porque con Cucurella y Carreras dentro de la plantilla, encontrar esa continuidad puede convertirse prácticamente en una misión imposible. Una cesión permitiría algo mucho más inteligente: conservar los derechos del jugador mientras comprobamos hasta dónde puede crecer teniendo continuidad. Y esto nos deja una estructura que, para mí, sería muchísimo más lógica. Cucurella y Carreras compitiendo por el lateral izquierdo. Mendy buscando una salida definitiva. Fran García cedido durante una temporada para jugar. Eso sí sería planificación.
Y atención porque aquí llegamos al verdadero peligro de aceptar ahora una propuesta por Carreras. No sabemos todavía cuál es su techo. Y cuando un club como la Juventus empieza a preguntar por un futbolista joven justo después de que aparece competencia en su posición, yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Están intentando comprar un problema del Madrid? ¿O están intentando aprovechar una oportunidad antes de que ese jugador aumente todavía más su valor? Porque esa diferencia puede terminar costando muchos millones. Y aquí es donde la operación se vuelve todavía más delicada. Álvaro Carreras no está en una situación en la que el Real Madrid necesite vender. Tiene contrato largo. Es joven. El club hizo una inversión importante por él. Está jugando. Y Mourinho está teniendo la oportunidad de evaluarlo directamente. Por lo tanto, si la Juventus realmente quiere llevárselo, debería encontrarse con una posición durísima por parte de Florentino Pérez. No hablamos de facilitar una cesión. No hablamos de hacer un favor. Y mucho menos de aceptar una operación porque ahora existe Cucurella. Si quieres a Carreras, tienes que pagar. Y pagar muchísimo. Antes os pregunté si aceptaríais 50 millones. Yo no. ¿60? Tampoco me convence. A partir de 70 millones, por supuesto, escucharía. Porque una cosa es estar en contra de vender Carreras y otra ignorar cómo funciona el mercado. Si aparece una cantidad extraordinaria, cualquier dirección deportiva tiene la obligación de analizarla. Pero existe una diferencia entre escuchar y querer vender. Yo no quiero venderlo. Y esta distinción es fundamental. Porque si Carreras consigue competir de verdad con Cucurella, juega regularmente y continúa evolucionando, dentro de 1 o 2 años podríamos estar hablando de un futbolista muchísimo más valioso. Entonces, ¿por qué asumir ahora el riesgo? Y además hay algo que me parece todavía más importante. El Madrid necesita volver a tener competencia interna en todas las posiciones. No podemos construir una plantilla donde cada titular sepa desde agosto que jugará siempre que esté disponible. Mourinho necesita poder mirar al banquillo y tener una alternativa que obligue al titular a mantener el nivel. Cucurella tiene que sentir a Carreras. Y Carreras tiene que sentir a Cucurella. Eso beneficia al Real Madrid. Si uno baja el nivel, juega el otro. Si uno se lesiona, no aparece una emergencia. Si necesitas características diferentes para determinado rival, tienes opciones. Eso es profundidad de plantilla. Ahora comparemos esa situación con mantener 4 laterales izquierdos. Ahí sí tenemos un problema. Porque no puedes darle minutos suficientes a Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García. Por eso alguna decisión tiene que llegar. Y si estás disfrutando este debate madridista, suscríbete ahora a El Madridista, porque el mercado no consiste solamente en hablar de quién llega. Algunas de las decisiones más importantes de Florentino durante estas semanas van a estar precisamente en las salidas. Y para mí hay que establecer prioridades. Primera, proteger a Carreras. Segunda, escuchar propuestas por Mendy. Tercera, encontrar una cesión adecuada para Fran García. Pero cuidado con esa cesión. No sirve mandarlo a cualquier club. Tiene que ir a un equipo donde tenga posibilidades reales de ser titular. Porque si Fran sale del Madrid para jugar 15 partidos, no hemos solucionado absolutamente nada. Necesita continuidad. Necesita responsabilidad. Necesita una temporada donde podamos evaluar realmente si puede regresar preparado para competir nuevamente por un lugar. Y esto también protege económicamente al Madrid. Si Fran hace una gran temporada cedido, recuperas un futbolista mejor o un activo con mayor valor de mercado. Si lo vendes ahora simplemente porque sobran laterales, pierdes esa posibilidad. Por eso vender a Mendy y ceder a Fran me parece muchísimo más lógico. Y ahora quiero plantearos un escenario. Imaginemos que Carreras se marcha a la Juventus. Juega todas las semanas. Tiene una gran temporada. Se convierte en uno de los mejores laterales jóvenes de Italia. Mientras tanto, el Madrid tiene algún problema con Cucurella. ¿Qué diríamos entonces? Seguidamente empezaríamos a preguntarnos por qué el club vendió tan rápido a un futbolista de 23 años por el que había apostado tan fuerte. Y eso es precisamente lo que debemos evitar. Florentino no tiene necesidad de tomar esa decisión ahora. La Juventus tiene el interés. Perfecto. Que pregunte. Que haga números. Que presente una propuesta si realmente quiere al jugador. Pero el Real Madrid tiene que controlar la negociación. Y aquí quiero haceros una pregunta todavía más difícil. Si la Juventus ofrece 70 millones por Carreras, ¿lo vendéis? Porque ahí reconozco que mi respuesta empieza a complicarse. Por 50 digo no inmediatamente. Por 60 sigo prefiriendo quedármelo. Por 70 escucho.
Y si la cifra empieza a acercarse a 80 millones, entonces ya estamos hablando de una operación que cualquier club debe considerar seriamente. Dejad vuestra cifra en los comentarios. Quiero saber cuál es el precio en el que la afición merengue cambia de opinión. Pero mientras no aparezca una auténtica locura, mi decisión sería muy sencilla. Carreras se queda. Cucurella compite con él. Mendy puede salir. Fran García se marcha cedido para jugar y regresar más preparado. Y Mourinho empieza la temporada con dos laterales izquierdos capaces de exigirse mutuamente. Porque fichar a Cucurella no debería significar renunciar a Carreras. Debería significar exactamente lo contrario. Que por primera vez el entrenador tenga un problema de los buenos. Elegir entre dos futbolistas preparados para jugar. La Juventus ha preguntado. Ahora la pelota está en el tejado del Real Madrid. Y si Florentino decide cerrar la puerta, personalmente creo que estará tomando la decisión correcta. Porque algunas veces proteger el futuro significa rechazar dinero en el presente. Y ahora haz clic en la noticia que está apareciendo en la pantalla, porque hay otro movimiento alrededor del Real Madrid que puede provocar una decisión todavía más importante de Florentino Pérez.